Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela Las hijas de la señora García. Rocío estaba tan cansada de todo que le soltó a Graciela que ya no aguantaba más, que estaba harta y que iba a luchar por sus hijos sin importar lo que pasara. Graciela, en vez de calmarla, le respondió de manera seca, diciéndole que se callara y que la respetara, porque si no, la demandaría. Las dos se enzarzaron en una discusión que fue subiendo de tono hasta que, en un momento de tensión, Rocío la empujó. Justo en ese instante, pasó un camión y, sin querer, golpeó a Graciela en la cabeza, dejándola tirada en el suelo, completamente inconsciente. Fue un momento de caos total. Mientras tanto, en otro lado, Mar le estaba echando en cara a Camila que se fuera de una vez y que se llevara toda su ropa, que según ella era una porquería. Pero justo cuando la cosa se ponía más intensa, llegó Ofelia, la madre de Mar, y le dijo a Camila que dejara de molestar a su hija y que mejor fuera a atender a su marido, Juan. Camila, furiosa, le gritó que se las iba a pagar, y sin más, se fue del lugar, dejando un ambiente cargado de tensión. Rocío, por su parte, estaba en shock al ver lo que le había pasado a Graciela. Quería entender cómo había llegado todo a ese punto, pero en vez de quedarse a ayudar o a explicar algo, decidió irse sin decir ni una palabra. Todos los que estaban alrededor se quedaron mirando, sin saber qué hacer, mientras Graciela seguía tirada en el suelo, inconsciente, y nadie hacía nada para ayudarla. En otra parte de la historia, Arturo le estaba dando un consejo a Nicolás. Le decía que lo mejor era no depender tanto de la empresa de su padre, que era mejor usar su propio dinero para salir adelante. Arturo insistía en que lo que necesitaban en ese momento era valerse por sí mismos, pero Nicolás no estaba muy convencido. En vez de seguirle la corriente, le respondió que mejor se concentrara en convencer a Valeria para que siguiera trabajando con ellos de buena manera, porque eso era lo que realmente importaba en ese momento. Ofelia, por otro lado, le estaba diciendo a Mar que estaba orgullosa de ver que ya podía defenderse sola, que era algo que la hacía sentir contenta. Pero Mar, en vez de agradecer el comentario, le respondió de mala manera, pidiéndole que la dejara en paz. Y como si fuera poco, Paula apareció en escena y se empezó a reír de Ofelia, diciéndole que ni su propia hija la soportaba. Fue un momento incómodo y tenso, donde las palabras hirieron más de lo que deberían. Los paramédicos llegaron y confirmaron lo que muchos ya temían: Graciela había muerto en el accidente. Rocío, al enterarse, quedó completamente impactada, pero en vez de quedarse a enfrentar las consecuencias, decidió desaparecer de la escena del crimen, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Fue un final trágico y confuso para todos los involucrados. Paula comenzó a manipular a Mar con sus palabras, diciéndole que podía cambiar, que confiara en ella y que pronto la invitarían a algo especial. Mar, por su parte, le respondió que no le quedaba nada, que estaba vacía y sin ganas de seguir adelante. Pero Paula, astuta como siempre, siguió insistiendo, asegurándole que algún día Mar le permitiría ayudarla a salir de todo ese lío en el que estaba metida. Mar cedió un poco ante las palabras de Paula y hasta le dio un abrazo, aunque en el fondo Paula sabía muy bien que estaba logrando lo que quería: ganarse su confianza para manipularla a su antojo. Mientras tanto, Rocío llegó a su casa completamente desesperada por todo lo que había pasado. No podía creer cómo las cosas habían escalado tanto. Se repetía una y otra vez que ella no había querido matar a Graciela, que todo había sido un accidente, pero la culpa la estaba consumiendo. Se preguntaba qué podía hacer ahora, cómo iba a enfrentar las consecuencias de algo que nunca había planeado. Por otro lado, Paula seguía tejiendo su red de manipulación. Le dijo a Mar que le había gustado como le había hablado a Camila, porque Camila siempre se las daba de superior y menospreciaba a los demás. Mar le respondió que quizás se había pasado un poco con Camila, pero Paula la tranquilizó, diciéndole que lo que hizo estuvo perfecto y que ahora era la dueña de la casa, por lo que podía hacer lo que quisiera. Además, Paula aprovechó para victimizarse, contándole que Camila era la razón por la que su matrimonio estaba siempre en problemas, porque le llevaba chismes a su suegro y armaba líos donde no los había. Mientras tanto, en una reunión importante, todos estaban escuchando la propuesta de Arturo. El ambiente era tenso, pero de repente, la situación dio un giro inesperado. Un funcionario público llegó al lugar buscando a Luis. Le dio la noticia de que Graciela había muerto,
lo que dejó a Luis completamente destrozado. Se quedó sin aire, debilitado por la noticia, y sus hijos, preocupados, le preguntaron qué había pasado. Con voz temblorosa, Luis les confirmó que su hermana, Graciela, había fallecido. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos los presentes. Juan estaba hablando con Valeria, confesándole que nunca pensó que Mar lo dejaría por Luis, y que no se lo perdonaría nunca. Valeria, tratando de calmarlo, le dijo que las cosas no eran tan simples como él las pintaba. Estuvo a punto de soltarle la bomba de que el hijo que Mar esperaba era suyo, pero en el último momento se arrepintió y se mordió la lengua. Juan, notando que Valeria se había quedado callada de repente, le preguntó con insistencia qué era lo que iba a decirle, lo que dejó a Valeria nerviosa y asustada, sin saber cómo salir de esa situación incómoda. Mientras tanto, Ofelia estaba tratando de advertirle a Mar que no confiara en Paula. Le suplicó que le prestara atención y que tuviera cuidado, pero Mar, en vez de escucharla, se enojó. Le dijo a su madre que no se metiera en sus decisiones, que ya estaba harta de que siempre intentara manipularla. Ofelia se quedó frustrada y estresada, viendo cómo su hija se cerraba a sus consejos. Ofelia no se dio por vencida y volvió a insistirle a Mar que no confiara en Paula bajo ninguna circunstancia, porque estaba segura de que Paula solo quería sacarlas de la mansión. Mar, sin embargo, le respondió que confiaba en Paula y que no iba a dejar que su madre la manipulara con miedos. Ofelia, desesperada, le rogó que le hiciera caso, que todo lo que decía era para protegerla, pero Mar estaba tan cansada de todo que le gritó que ya no quería vivir así, que estaba harta de que siempre le metieran miedo. Ofelia se quedó con el corazón apretado, sintiendo que no podía hacer nada para proteger a su hija, a pesar de que solo quería lo mejor para ella. Por otro lado, Luis y sus hijos llegaron a la casa de Juan buscando a Camila. Camila se sorprendió al verlos a todos allí, preguntándose qué estaba pasando. Luis, con voz seria, le explicó que Graciela había tenido un accidente y que había muerto. La noticia cayó como un golpe para Camila, que no pudo contener las lágrimas al enterarse de que su tía Graciela había fallecido. Fue un momento triste y emotivo, donde todos se dieron cuenta de que las cosas nunca volverían a ser iguales. Amparo estaba hablando con Valeria y le soltó que la familia de Luis parecía vivir de tragedia en tragedia, y que ahora, con la muerte de la hermana de Luis, Luisa, las cosas no pintaban mejor. Valeria, con un tono triste, le respondió que todo lo que estaba pasando le entristecía profundamente, pero rápidamente cambió de tema. Le contó a Amparo que en su trabajo le habían ofrecido una vivienda y que pronto se mudaría. Amparo, al escuchar eso, se alegró mucho por ella, diciéndole que era una gran noticia y que estaba contenta de ver cómo su vida estaba evolucionando para mejor. Mientras tanto, Luis estaba en su casa, mirando una foto de su hermana Graciela. Las lágrimas no tardaron en caer mientras se preguntaba por qué ella había tenido que irse tan pronto y lo mucho que la iba a extrañar. En ese momento, Mar se acercó a él para darle ánimos, tratando de consolarlo. Luis, con el corazón destrozado, le confesó que no sabía qué hacer con su vida, que todo era un desastre. Mar, con calma, le dijo que podía contarle todo lo que sentía, que ella estaba allí para ayudarlo y que, poco a poco, todo iba a mejorar. Luis, agradecido, la abrazó con fuerza, sintiendo un pequeño alivio en medio de tanto dolor. Por otro lado, Paula no perdía el tiempo. Le dijo a Leonardo que, ahora que Graciela ya no estaba, Ofelia iba a hacer lo que quisiera en la casa. Leonardo, dolido por la muerte de su tía, le respondió que no era momento de pensar en esas cosas, que el dolor era demasiado reciente. Pero Paula, fría y calculadora, le dejó claro que haría lo que fuera necesario para sacar a Ofelia de su camino. Ofelia, intentando ser amable, se acercó a los hijos de Luis y les dijo que podían confiar en ella si necesitaban algo en ese momento tan difícil. Sin embargo, los hijos de Luis la rechazaron de inmediato, diciéndole que se fuera, que no querían nada de ella. Ofelia, herida pero sin opción, se marchó. Camila, por su parte, estaba destrozada por la muerte de su tía Graciela, y sus hermanas, viéndola tan afectada, la abrazaron con cariño, diciéndole que todos iban a extrañar mucho a Graciela. Fue un momento de dolor compartido, donde la familia intentaba apoyarse mutuamente en medio de la tristeza.
Leonardo y Paula estaban enfrascados en su plan para sacar a Ofelia de la casa. Paula, con su estilo directo y manipulador, le decía a Leonardo que tenía que abrir los ojos, que no podía seguir siendo tan ingenuo. Le insistía en que ella no podía hacer todo por él y su familia, que era hora de actuar rápido y sacar a Ofelia antes de que fuera demasiado tarde. Según Paula, si no lo hacían, Ofelia y Mar iban a tomar el control de la casa y no habría forma de recuperarla. Leonardo, aunque dudaba un poco, escuchaba las palabras de Paula, quien no paraba de sembrar veneno en su mente. Además, Paula le sugirió que hablara con sus hermanos para que se unieran a su causa y se fueran en contra de Mar y Ofelia. Mientras tanto, Susana le estaba pidiendo a Jacinto que tuviera un poco más de paciencia con Camila. Le explicaba que Camila era una mujer que siempre había tenido todo en la vida y que no estaba acostumbrada a hacer las cosas por sí misma. Jacinto, sin embargo, estaba cansado de que Camila no aportara nada en la casa y se quejaba de su actitud. Pero Susana, con calma, le recordó que gracias a Camila, Juan había salido adelante en su momento, y le rogó que le tuviera paciencia. Jacinto, aunque no estaba del todo convencido, no tuvo más remedio que hacerle caso a Susana. En otro lugar, Valeria fue a buscar a Arturo para darle el pésame por la pérdida de su tía Graciela. Arturo, visiblemente afectado, no pudo contener las lágrimas y le agradeció a Valeria por haber ido a apoyarlo en ese momento tan difícil. Valeria, con empatía, lo abrazó con fuerza, tratando de consolarlo. Sin embargo, justo en ese momento, llegó Nicolás y se encontró con la escena de su hermano Arturo abrazado con Valeria. Incómodo y sin querer interferir, Nicolás decidió marcharse sin decir nada. En el velorio de Graciela, Luis estaba destrozado al ver a su hermana en ese estado, sin poder creer todo lo que había pasado. Mientras tanto, Juan no podía dejar de mirar a Mar, algo que no pasó desapercibido para Ofelia. Ella se acercó a Mar y le dijo que también dejara de mirar a Juan, que debía respetar a Luis en ese momento tan delicado. Poco después, Sería, otra de las personas presentes, se acercó a Luis para darle el pésame. Luis, con voz quebrada, le confesó que no entendía qué había pasado con su hermana, ni por qué estaba en esa zona donde fue atropellada. Ofelia, al escuchar eso, quedó asombrada, pero Luis seguía sin tener respuesta sobre lo que realmente había llevado a Graciela a estar en ese lugar. La incertidumbre y el dolor seguían presentes, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Rocío se enteró por las noticias de que Graciela había muerto y que estaban velándola. Al escuchar la noticia, sintió algo extraño en su corazón, pero no era remordimiento. Más bien, pensó que si había logrado librarse de Graciela, podía librarse de cualquiera. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: recuperar a su hijo, sin importar lo que tuviera que hacer. Para ella, el fin justificaba los medios. En el velorio de Graciela, el ambiente era de profunda tristeza. Todos estaban afectados, especialmente Leonardo y sus hermanos, quienes no podían creer que su tía hubiera partido de esa manera tan trágica. Luis, el hermano de Graciela, estaba destrozado. Nunca imaginó que perdería a su hermana de forma tan repentina y violenta. Todos estaban concentrados en la ceremonia que el padre estaba realizando para despedir a Graciela, un momento lleno de dolor y nostalgia. Después del velorio, Graciela fue cremada, y sus cenizas fueron llevadas a un lugar especial para ser colocadas. Fue un momento muy emotivo, donde todos se despidieron de ella, sabiendo que no la volverían a ver nunca más. La tristeza se apoderó de todos, especialmente de Luis, quien no podía superar la pérdida de su hermana. En medio de todo esto, Rocío apareció en el velorio, con una actitud descarada, como si no tuviera nada que ver con la muerte de Graciela. A ella no le importaba el dolor de los demás, solo estaba allí para ver a su hijo, Isabel. Ofelia, al notar la presencia de Rocío, se alarmó. Le dijo a Mar que debía estar cerca de Luis en esos momentos, ya que era su esposa y debía respaldarlo. Pero Ofelia no podía quitarle los ojos de encima a Rocío. Se acercó a ella y le preguntó directamente qué pretendía al estar allí. Rocío, sin dar muchas explicaciones, simplemente se largó, dejando a Ofelia con más dudas que respuestas. Mientras tanto, Paula aprovechó la situación para imponer su autoridad en la casa. Entró a la cocina y,
con tono firme, les dijo a las cocineras que, a partir de ese momento, ella era la que mandaba. Les advirtió que no le prestaran atención a Ofelia y que, ahora que Graciela había muerto, ella era quien tomaría el control. Paula les ordenó que no le hicieran caso a Ofelia y que cualquier cosa que ella hiciera, se lo comunicaran directamente a ella. Estaba claro que Paula no iba a perder tiempo en consolidar su poder en la casa, sin importar quién se interpusiera en su camino. Arturo estaba hablando con Valeria, confesándole lo triste que estaba por todo lo que había pasado. Le decía que su tía Graciela nunca le había hecho daño a nadie y que no entendía por qué había tenido que morir de esa manera. Valeria, tratando de consolarlo, le habló de la muerte de su propio padre, para que Arturo supiera que ella también había pasado por ese dolor. Pero Arturo, con voz quebrada, le dijo que había perdido muchas cosas en la vida, y que ahora, además de perder a su tía, también la había perdido a ella. Valeria, intentando mantener la calma, le respondió que ese no era el momento para hablar de ellos dos. Sin embargo, Arturo, sintiendo que no podía dejarla ir, le insistió en acompañarla a su casa. Arturo acompañó a Valeria hasta su casa, y en el camino le confesó lo triste que estaba por todo lo que estaba viviendo. Valeria, con palabras de aliento, le dio fuerzas para seguir adelante, pero Arturo le dijo que solo se sentía bien a su lado, que con nadie más encontraba esa paz. En un momento de vulnerabilidad, Arturo se acercó y le dio un beso a Valeria. Ella, sorprendida pero sin resistirse, correspondió al beso, aunque en su mente había mil dudas. Por otro lado, Paula seguía manipulando a Mar. Le decía que ahora debía ser fuerte para apoyar a Luis en todo lo que estaba pasando. Mar, sin sospechar las verdaderas intenciones de Paula, escuchaba sus palabras, creyendo que era un consejo sincero. Paula le hablaba de lo mucho que ella misma había sufrido y de la importancia de cuidar a Luis, especialmente de estar pendiente de sus medicamentos. Mar, confundida pero dispuesta a ayudar, asentía sin darse cuenta de que Paula solo quería usarla para sacarla de la casa. Valeria, después del beso, reaccionó y le preguntó a Arturo por qué la había besado, recordándole que ellos estaban en un momento complicado. Arturo, sin dudarlo, le dijo que no podía vivir sin ella y le pidió otra oportunidad. Valeria, con el corazón en la mano, le pidió que le jurara que no iba a jugar con sus sentimientos. Arturo, mirándola a los ojos, le dijo que la amaba y le dio otro beso, sellando ese momento de reconciliación. Ofelia, por su parte, decidió enfrentar a Rocío. Fue hasta su casa y le preguntó directamente qué había pasado con Graciela. Rocío, tratando de mantener la calma, le dijo que no sabía nada de lo ocurrido, que no tenía idea de lo que había pasado con Graciela. Pero Ofelia, que no se dejaba engañar, le preguntó entonces qué hacía Graciela en ese lugar. Una mujer como ella no tendría por qué estar allí. Ofelia, con firmeza, le dijo que en su corazón sentía que Rocío tenía algo que ver con la muerte de Graciela. Rocío, al escuchar eso, se quedó asustada, aunque trató de no demostrarlo. Mientras tanto, Nicolás se acercó a donde estaban las cenizas de su tía Graciela. Con voz temblorosa, le habló, diciéndole que ahora no tenía a quien contarle todo lo que sentía y lo que quería hacer. Nicolás se puso muy triste al darse cuenta de que estaba solo, sin esa persona que siempre lo había escuchado y apoyado. Rocío, intentando mantener su fachada, le dijo a Ofelia que no sabía absolutamente nada de lo que había pasado con Graciela y que jamás la había visto por ese lugar. Pero Ofelia, con mirada penetrante, le preguntó entonces qué hacía Graciela allí, insistiendo en que una mujer como ella no tendría razón para estar en ese sitio. Ofelia le dijo que en su corazón sentía que Rocío tenía algo que ver con todo. Rocío, aunque trató de mantener la compostura, no pudo evitar sentirse asustada ante la insistencia de Ofelia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.